hermanos, buenos días a todos. El Señor que nos da la oportunidad nuevamente de unirnos, de rendirnos. Su palabra nos convoca, nos invita precisamente a conocer más, a vivirla con más intensidad, a dejar precisamente que sea la palabra la que conduzca nuestra vida. Entonces, con esos sentimientos, mientras los hermanos se van integrando a la transmisión, recordemos, precisamente estamos tratando de ver la palabra escrita, naturalmente siempre dentro del contexto de la tradición apostólica, como una persona, Cristo vivo. Ese es el punto clave que ha existido más en estos días. Cristo, palabra encarnada, Cristo, palabra eterna, que en el tiempo y en el espacio se hizo carne, y que en el tiempo y en el espacio también se hizo libro, se hizo escritura, se hizo esta experiencia de cercanía también, que nos permite tener acceso hoy al hoy de aquel momento en que la palabra se escribió. Entonces, que invoquemos al Señor, invoquemos al Espíritu Santo, que sea Él, el Espíritu de la sabiduría, de la verdad, que nos permita, de nuestras limitaciones, entrar en el misterio maravilloso de la palabra. Fue el Espíritu Santo el que inspiró la palabra escrita, la palabra oral. Fue el Espíritu Santo el que tomó a hombres y mujeres en la historia, comunidades, para comunicar un mensaje de salvación. Y eso es lo que buscamos siempre que llegamos a la palabra de Dios. El mensaje de salvación que Dios nos quiere comunicar a través de ella. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Únenos a través de la distancia, únenos a través de esos medios en que en vivo y en directo podemos sentirnos unidos unos y otros por medio de estos medios. Bendito sea Dios por estos medios también que estamos allí descubriendo cada vez más y más el poder que tienen. El documento de la Verbum Domini, en el número 3, si no me equivoco, número 2, para ser bien exacto, tiene unas palabras de exhortación muy hermosas, en que se exhorta a los fieles a reavivar precisamente el encuentro personal y comunitario con Cristo. Recordemos que la palabra es un encuentro personal con Cristo. Siempre el encuentro con Cristo es personal, pero que este encuentro personal también nos lleva precisamente a la vivencia comunitaria de la fe que la palabra y la predicación genera en nosotros. La palabra de Dios, el verbo eterno se hizo visible, cercano, accesible. Y damos conciencia también esto: si somos sus anunciadores, es para que el don de la vida divina que Dios nos ha comunicado, el don de la comunión, se extienda más y más por todo el mundo. Y qué bonito, porque precisamente eso es lo que estamos haciendo en estos días. Y dado que algunos hermanos se están integrando, pues enviarles un saludo. Ayer recibí de tantas partes, de toda América Latina, de Europa inclusive, algunas notificaciones muy hermosas, a llamadas personales por otros medios, de que están siguiéndonos, de que están viviéndolo. Entonces, eso es, la palabra abarca, y tenemos que llegar con la palabra cada vez más y más y más a todo el mundo. Y eso me alegra muchísimo, lograrlo también por esto. Así que un saludo a todos los que están siguiéndonos desde otros países. No digo los nombres de los países porque tenía que mencionar casi toda América Latina, incluyendo Alemania, incluyendo Austria, un país en África, ahorita no recuerdo. O sea, en fin, hay una cantidad de personas allí. Bueno, participar en la vida de Dios, que es la vida de comunión de personas, es precisamente comunicar la alegría que se produce en nosotros, este don de recibir la palabra, conocerla, meditarla, orarla, vivirla, anunciarla, para que esté presente en medio de nosotros y convierta en tarea para los demás. A veces el mundo considera a Dios extraño, inclusive quiere apartarlo de su contexto, de su entorno.
Pero nosotros confesamos que solo el Señor tiene palabras de vida eterna, como Pedro lo dijo en Juan 6:68. Y esto, nos dice el documento, es una prioridad grandísima, abrir de nuevo al corazón, al hombre de hoy, acceso a Dios, pero no a cualquier Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Con esos pensamientos precisamente iniciemos nuestra reflexión. Quisiera recordarles el consejo que nos dieron ayer. Yo sé que muchos se alegran de que estamos comunicándonos y nos escuchamos, pero nos dieron el consejo ayer: mientras dure la transmisión en vivo, no escribamos mensajes. Veo que están entrando muchos y yo sé que a mí me alegran y a ustedes les alegra también comunicarse, pero si no subimos mensajes durante la transmisión, es mucho más clara la señal y se escucha mejor. Así es que después me escriben lo que quieran. Por ahora mantengamos los mensajes de texto fuera durante esta hora para que no se interrumpa ni se cargue la transmisión. Bueno, bendito sea. Bueno, ayer habíamos hecho un resumen precisamente de lo que vimos el lunes rápidamente. Sigo agradeciendo al padre Rolando, a otros alumnos del seminario mayor aquí en Costa Rica que también están haciendo sus resúmenes y me los están compartiendo. En fin, hay una experiencia bonita porque eso es precisamente, es también tomar nota de lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe se queda más que solo lo que uno oye. En todo caso, luego lo pueden escuchar otra vez, pero sí es importante eso. Recordemos, hablamos el lunes de la importancia de que en épocas de crisis la palabra de Dios es la que ha alimentado al pueblo. La iglesia vive también de la palabra. Hablamos de la curación del hijo del funcionario real. En aquel momento dijimos que era importantísimo desmenuzar el texto bíblico para conocer su situación, lo que nos quiere comunicar. Dentro de ellas, las ubicaciones, hablamos de los contextos. Hoy vamos a trabajar precisamente con los contextos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos informa de la vida de Israel, de la iglesia, de la vida de tantos hombres que en su vida y en sus personas dejaron entrar a Dios, que Él irrumpiera en nosotros. Precisamente ayer retomamos eso sobre los contextos y hablamos de los géneros literarios y vimos Juan 5:1-16, que era de la Iglesia Católica del día de ayer. Y hablábamos de este paralítico ubicado junto a la piscina de Bethesda. Nos fijamos en la introducción narrativa, nos daba espacios de tiempo, de lugar, nos iba informando dónde está esto. Y es importante porque también la palabra de Dios nos informa, tiene una función informativa de lo que está aconteciendo. Luego vimos que había un esquema más o menos general, no siempre coincide en todas las narraciones de milagros, que tenía como 6 partes. La repito: una introducción de los personajes que participan, el enfermo, la comunidad, Jesús, el curandero, en fin, el curador en este caso, el terapeuta. La descripción de la enfermedad y cuánto dura, o sea, en ese sentido el tercer elemento es la severidad de la enfermedad. El paralítico llevaba 38 años postrado en una camilla. Un cuarto elemento era la plática entre el enfermo y quien lo cura, en este caso Jesús. Y se van viendo las intenciones y al final la decisión de Jesús de darle la curación sin meterlo al agua, sin traerle agua, sino con su palabra. Los 2 textos que hemos visto hasta hoy han sido curados por la palabra de Jesús. Es el poder que ella tiene, hay que creer en ella para ser curado. El quinto elemento de los relatos de milagro o de curación es la curación en sí misma. Y el sexto, la constatación. En el caso de ayer era: toma tu camilla y anda. Y efectivamente el paralítico se levantó, tomó la camilla y se fue. Ese es el momento de constatación precisamente de que lo que Jesús dice, su palabra, se cumple. Hablamos de los géneros literarios y dijimos que era importante porque era la expresión cultural de modos como los pueblos se han ido comunicando. Naturalmente, esto no tiene que llevarnos a pensar y
hubo algunas preguntas sobre este tema, las que no contesto inmediatamente es porque después lo vamos a ver en su momento. No pretendan además que en una hora se pueda desarrollar lo que ya a mí me ha costado 30 años o más desde que entré al seminario. Entonces no es una cosa de que se pueda decir todo. Ahí dosificadamente vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces eso no quiere decir que la verdad como tal cambie. La verdad en cuanto a concepto, sí. La verdad en cuanto a historia, sí. Pero la verdad en cuanto a verdad salvífica, porque lo que nos comunica el texto bíblico es una verdad salvífica, esta permanece para siempre. Claro, nos toca en cada época descubrir esa verdad salvífica, eso que Dios comunicó en el hoy de nuestra historia. Definitivamente. Es primero conocer el hoy del momento en que la comunidad vivió la opción de Dios, cómo el escritor sagrado lo puso por escrito, qué lenguaje usó, y cómo eso se lee hoy para que esta palabra sea salvífica, no solo en el hoy en que se escribió, sino en el hoy del lector. Bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. Como estamos haciendo estos días, estoy diciendo muchas cosas, pero también mirando un texto, para que no sea solamente que me escuchen hablando teoría bíblica, exégesis bíblica, teología bíblica, etcétera, sino que vayamos viendo esto dentro de un texto bíblico. Entonces, si no tienen la Biblia por ahí, les doy un minutico para que la busquen rápidamente. Debe estar cerca. Los que nos han escuchado ayer y antier ya la tienen por ahí cerca. Los que se hayan integrado nuevos para que la tengan también por allí. Y una vez que la tenemos, vamos a buscar el Evangelio de San Lucas. Es el tercer evangelio en la lista, como está en los evangelios canónicos. Nos vamos a quedar en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, los versículos 26 al 38. Este texto corresponde a la liturgia de hoy, precisamente porque en la Iglesia Católica celebramos la Anunciación del Señor. Entonces vamos a fijarnos en el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo entender algunos elementos del texto? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Así es que vamos a leer Lucas 1, 26, 38, donde se le anuncia a María que va a concebir y a dar a luz un hijo. Leamos el texto. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podré hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Es a tu parienta Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Tenemos este hermoso texto, Lucas 1,
26:38, conocido y posiblemente en sus Biblias tenga el título de la Anunciación del Señor. Estos días he hablado de los contextos y este texto de hoy es óptimo precisamente para profundizar en la importancia de los contextos. En el caso de los contextos narrativos, vamos a ver. Cuando yo tomo un texto de la Biblia y tomo un texto de ella, no debería de quedarme solo en el texto que seleccioné. Por ejemplo, he leído el texto que la Iglesia Católica coloca para la liturgia de hoy. Este texto no es un texto aislado. Hay un texto o un contexto anterior y un contexto posterior, que vale la pena verlo. Porque normalmente estos textos del Evangelio de Lucas, sobre todo esos 2 capítulos que tanto nos interesan y que forman fiestas litúrgicas, mucha de la liturgia está centrada en estos primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, los tomamos, pero independientemente de su contexto. Les invito a que tengamos un poquito de paciencia, verán que les va a parecer muy importante esto y muy significativo. Si buscamos el contexto amplio en el que se encuentra nuestro texto 1:26-38, nos damos cuenta que forma parte del capítulo 1 y 2 de San Lucas. Les invito a los que tienen la Biblia allí a mano a que se devuelvan al capítulo 1 de Lucas a partir del versículo 5. Desde ahí, porque versículo 1 y 4 del Evangelio de Lucas es lo que se llama el prólogo, donde Lucas nos informa cómo fue que él escribió el libro, qué fuentes buscó, a quién se lo dedica, qué es lo que pretende, que curiosamente es que Teófilo quede bien catequizado. La palabra que está en griego para instruido, que se traduce a veces así, es catequeo, que significa bien catequizado. O sea, Lucas pretende catequizar bien al lector. Dado que Lucas tiene esa intención de catequizar bien al lector, pues dejémonos catequizar por él. Para ello, fijemos. Entonces, miren en sus Biblias. Del versículo 5 del capítulo 1 hasta el 25, posiblemente tengan sus Biblias el título de el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Es eso. Se le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Primer anuncio de nacimiento. Inmediatamente después viene nuestro texto, versículos 26 al 38 del capítulo 1 de Lucas, que es el anuncio a María del nacimiento de Jesús. Si ustedes se fijan, en estas 2 escenas ya hay un anuncio de 2 niños que van a nacer, el anuncio de 2 nacimientos. Y, aunque no es nuestro tema de hoy, son 2 historias paralelas. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es mucho más amplio que el anuncio del nacimiento de Jesús, pero ese no es nuestro tema hoy. Inmediatamente después del texto nuestro, en Lucas 1, 39 al 56, está la escena que comúnmente llamamos María visita a Isabel. En realidad habría que fijarse muy bien. Cierto que María visita a Isabel. Para Lucas, vamos a verlo ahorita, lo importante es el encuentro de los 2 niños desde el vientre materno. Cuando María llega donde Isabel, la criatura de Isabel salta ante la presencia y los 2 niños, aunque el niño de María tiene muy pocos días de haber sido engendrado, ya hay un encuentro incluso dentro del vientre materno. Esto sería para pensarlo y contemplarlo y mirar, como algunas veces hizo, hace unos años hizo el programa National Geographic, unas películas bellísimas, documentales, que se llamaban En el vientre materno. Es una maravilla, porque eso es lo que pasa en el vientre materno. Desde la concepción somos una criatura viva que reacciona a todo. Y aquí Lucas nos dice que los niños reaccionaron. Juan casi uno podría traducir, danzó, bailó ante la presencia de Jesús en María, que lo lleva, que lo porta. Inmediatamente después siguen 2 bloques más, que es
1:57 al 80, donde ya se narra el nacimiento e infancia de Juan el Bautista. Y la de ese capítulo, que es 2:1:52, es el nacimiento e infancia de Jesús, que este es bastante largo. Entonces, ¿qué tenemos como contexto amplio? Fíjense bien. 2 anuncios de nacimiento. Uno, el de Juan el Bautista a Zacarías. 2, el de Jesús a María. El encuentro de los dos niños, aún en el vientre materno, con la visita de María a Isabel. Y luego 2 escenas donde se cumple lo anterior. Las primeras 2, lo que se anunció a Zacarías, se cumple con el nacimiento de Juan el Bautista. Lo que se anunció a María, se cumple con el nacimiento de Jesús. Ven, esto es importante tenerlo, porque son los contextos que nos ayudan a entender mejor el texto que leemos. Espero que después lo puedan seguir. Mis alumnos y los donde he ido a dar charlas siempre saben que yo uso mucho la pizarra, pero aquí no voy a ponerme a escribir para que no suene tantísimo a clase, aunque siempre doy clases. La verdad es que eso es lo que hago, ¿no? El anuncio de 2 nacimientos de 2 niños, historias paralelas, el primer encuentro de ambos en el seno o vientre de ambas madres y el nacimiento de ambos como 2 historias paralelas. Ahí hay toda una teología maravillosa y, como vamos a ver inmediato, ni Zacarías, ni Isabel, ni María, ni José son los personajes centrales. En todo esto, el autor Lucas deja claro que es iniciativa de Dios y que todo depende del poder de Dios. Es Dios que irrumpe en la vida de estas personas. Y eso es una maravilla. Ahora bien, en términos técnicos hay algo que se llama en alemán Sitz im Leben, que de hecho no se traduce, cuesta mucho traducirlo, pero en algunas formas le decimos el contexto. O sea, ¿en qué contexto vital nace este Evangelio de Lucas? Digo unas palabras para que entendamos lo que vamos a leer o a explicar del texto que hemos leído. Para Lucas, la tradición judía es el origen o la religión de origen del cristianismo. ¿Por qué? Porque la nueva fe, el cristianismo, tiene sus raíces en el judaísmo. Sus comunidades cristianas, las de Lucas, han llegado a constituir una especie de judaísmo cristiano gentil. ¿Qué quiere decir esto? Están conformadas por personas que eran judías y se hicieron cristianas, eran paganas y se hicieron cristianas. Entonces aquí hay una nueva comunidad compuesta de estos 2 grupos, los 2 grupos en los que se dividía el mundo, o se era gentil. Así era y así era. Entonces es una nueva manera que ha abierto, que es distinta a los judíos, pero que todavía tiene sus raíces allí. Esta misma apertura, junto a la distancia que les proporciona su puesto, su lugar en la vida, ha ido favoreciendo una separación gradual de la religión. Poco a poco el cristianismo tendrá que irse separando, sobre todo después del año 70, cuando se destruye el templo, y después de las sinagogas. Poco a poco el cristianismo ya no va a participar en la sinagoga. Recordemos que Jesús todavía iba a la sinagoga e iba al templo. Ahora bien, esta separación de la comunidad de origen, que son los judíos, Lucas la presenta de una forma que no es traumática, muy distinta a la que vivió Mateo, que quizá en otro momento podamos ver. En el libro de los Hechos, que también es de Lucas, el segundo volumen de su obra, aunque nunca se leyó como una única obra, encontramos un esquema que refleja esta situación. Los misioneros suelen dirigirse en primer lugar a los judíos. Vemos a Pedro, vemos a Pablo. Pablo va a cualquier parte que llega primero a la sinagoga. Luego se da cuenta de que no son acogidos y se va a predicar a los gentiles se alegran, y Lucas va diciendo cómo la palabra cundía en todo el imperio. El Evangelio es una oferta de salvación que se dirige a todos. Aquí no podemos hacer excepciones. No hay ningún ser humano que no esté llamado a recibir, aceptar y creer la buena nueva de Dios. Como diría el Papa Benedicto XVI,
lo quiera o no lo quiera, lo busque o no lo busque. Lucas sabe que la separación entre la religión de origen y el nuevo grupo religioso, el cristianismo, que forma sus comunidades, se ha producido precisamente después de la Pascua como fruto de la amistad. La gran diferencia entre el judaísmo y el nuevo grupo formado por judeocristianos, judíos y paganos ahora cristianos, es que estos grupos se lanzan, son misioneros, van a anunciar, se hace una especie de querigma, una especie de misión, que en un primer momento es un poco proselitista, pero no en el sentido que usamos, sino aquel de anunciar y querer convencer al otro de por qué creer en el cristianismo. Ahora bien, ya hemos leído el texto, vimos el contexto, dos historias de anuncios de nacimiento, el encuentro de ambos niños en el seno materno con la visita de María e Isabel y el cumplimiento de ella cuando nacen los dos hijos. Hay 5 escenas, capítulo 1 y 2 de Lucas. Ahora bien, quedemos con nuestro texto de hoy, que es Lucas 1, 26, 38. Una vez que tenemos el contexto, y el contexto vital, que es lo que acabo de explicar a grandes rasgos, podemos tomar el texto que escuchamos y mirar si se puede dividir en escenas. Porque, como decíamos el lunes, cuando tomamos un texto y lo desmenuzamos, entre más lo desmenuzamos, mejor lo comprendemos. Entonces, este texto se puede dividir en 6 escenas, según el esquema narrativo de Lucas. Si tienen ahí la Biblia, recordemos, es Lucas 1, 26 al 38. Fíjense, a ver, síganme un poquitito. Mientras ustedes lo buscan, yo me tomo un poquito de agua. De estas 6 escenas, perdón, la primera son los versículos 26, 27 y 20, que resumen en general la aparición de un ángel, con un montón de detalles, de espacios temporales, ya lo vamos a ver. La segunda escena es el versículo 29. Ante este ángel y todo lo que dice, María se turba o perturba. Es, versículo 30 al 33, el anuncio del nacimiento. La cuarta, del 34 al 35, está por un lado, el versículo 34, las preguntas de María, y en el versículo 35, las respuestas del ángel. Llevamos entonces 4 escenas. La quinta es el anuncio de un signo que no lo pide María, pero lo da el ángel o lo da Dios. Es el embarazo de Isabel. Se le cuenta a María qué está pasando con Isabel. Y la última escena es la respuesta de María y la partida del ángel, que sería el versículo 38. Entonces, 6 escenas. 1, la aparición de un ángel. 2, la turbación de María. 3, el anuncio del nacimiento. 4, las preguntas y respuestas del ángel. 5, el anuncio del embarazo, es el signo de que Isabel está embarazada. Y 6, la respuesta de María y la partida del ángel. Ahora bien, veamos un montón de detalles primero. Este texto es riquísimo y no me interesa terminarlo porque es muy poco tiempo, 1 hora, para abarcar este texto. Entonces, lo que podamos, y después ustedes se encargan con la luz del Espíritu Santo y la guía de la iglesia de seguir profundizando en el texto. ¿De acuerdo? Hablaba de un rato de que el hoy de Dios. En Lucas es muy importante esta palabrita hoy. Hoy les ha nacido un Salvador. Hoy se cumple esta palabra. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso, entre los varios hoy de Lucas. Es ese hoy en el que se hace presente Dios, ese hoy en el que Dios irrumpe en la historia. Ahora bien, esta irrupción de Dios, el hoy de Dios, no está aislado, sino ligado a tiempos históricos. Cada uno es único e irrepetible. Es un hoy para unir junto a otros hoy el espacio y el tiempo para que se cumpla la palabra de Dios. Este es un hoy que
parece lineal. La historia nuestra no es cíclica, es lineal, es muy hermosa, porque es de salvación. Desde Abraham o del inicio de la creación hasta la plenitud de esta es una historia de salvación. También es un poco lineal porque es historia. Entonces, veamos lo que está por allí, de una forma rápida. El hoy de un sujeto es Dios, el que irrumpe por medio del ángel. Hay un término de referencia, una virgen. Un mensajero, el ángel Gabriel. Un tiempo, el sexto mes. Un lugar, una ciudad de Galilea. Todo tiene un nombre. La ciudad se llama Nazaret. La virgen se llama María. El hombre con quien está desposada se llama José. Todo tiene una colocación bien precisa. Es el sexto mes del embarazo de Isabel. Se nos dice que la virgen está desposada con José, está prometida. Se nos dice que José es de la casa de David. Y eso es muy hermoso, porque Dios no se introduce nunca en el acaso, no. Entra con los parámetros ya existentes. Una característica de Lucas es que escribe la historia de la salvación dentro de textos históricos y muy claros los contextos políticos. El lunes les decía que el capítulo 3, me equivoqué ahí, me corrijo, es el capítulo 2, versículo 1 y 3 del capítulo 2, donde están las ordenadas espaciotemporales, culturales, religiosas, en los cuales irrumpe la palabra de Dios en Juan el Bautista. Eso es, Dios no lo hace en el aire. La palabra de Dios tiene contextos bien definidos, que son aquellos parámetros humanos. Se inserta en la historia humana, con lo que eso significa. Parámetros trazados por las personas en esta mezcla de bien y mal, por la libertad del ser humano, la voluntad que se le ha dado, en lugares y situaciones que tienen un nombre. Otra vez, vean qué importantes que son los contextos. Vimos primero hoy el contexto narrativo en los capítulos 1 y 2 de Lucas. Luego vimos la división de la escena 1, 26, 38. Ahora vemos el contexto también lineal, histórico, de estos detalles que introduce Lucas en esta nueva escena. Bien, avanzamos un poquitito en una lectura con algunas explicaciones. Ustedes, yo sé que son pacientes, luego se entusiasman también conmigo y cuando me escriben quieren que yo abarque tantas cosas, pero tengan paciencia que mientras dure esta pandemia y el Espíritu Santo siga animando mi vida, aquí estaré. Eso es lo que yo quisiera hacer, pero ya tomé la iniciativa, pero todo depende de Dios. Yo también me puedo enfermar, entonces esperemos que no pase nada. Entonces, pídale a Dios que no pase nada. El primer detalle que se nos da es que a los 6 meses. ¿A los 6 meses de qué? Si uno no lee lo que está antes, precisamente dice, ¿a los 6 meses de qué? Leyó el primer capítulo completo, se dio cuenta que es a los 6 meses después del anuncio hecho a Zacarías. Un tiempo definido para el que ha leído ya la página precedente, donde se anunciaba el nacimiento de Juan. El encuentro del ángel Gabriel con Zacarías en el templo es el lo tanto de la preñez de Isabel. 6 meses lleva Isabel de embarazo, será el signo que el ángel le dé a María. Una mujer estéril y anciana ya va en el 6º mes del embarazo y dirá, porque para Dios nada hay imposible. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué palabra tan hermosa. En esos tiempos tan críticos que estamos viviendo, donde pareciera que no encontramos salida ni por la ciencia ni por ningún lado, y a veces ni con ese quédate en casa, porque hay gente que todavía no entiende que no se puede salir de casa. Entonces, para Dios no hay imposible. Y si oramos juntos, si nos unimos a la palabra, la cosa irá adelante. Todo saldrá bien, como estaban anotando allá en Italia para darse ánimo. Bueno, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, que es el mismo, por eso no ocupa presentación. No hay una presentación nuevamente de él, porque es el mismo del anuncio del nacimiento de Juan. Dios es fuerte, Él no se presenta, el lector ya sabe quién es, y María no lo pone en duda ni le pide credenciales. María está abierta a la escucha de la palabra de Dios y simplemente lo deja actuar, lo deja hablar. Naturalmente que es
un emisario de Dios. Recuerden que la palabra ángel en griego, en español significa mensajero. Y se deja bien claro que el protagonista de todo es Dios. Digámoslo así, con mucho cuidado, el ángel es la personificación de Dios. Por medio de él, Dios se está comunicando con María para comunicarle una buena noticia. Y todo el protagonismo lo tiene él. Ahora bien, dice que fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí sucede algo interesante, porque con este dato de Nazaret, pareciera que Lucas nos aleja del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Nazaret no forma parte de la geografía bíblica. No está entre los lugares centrales de la historia de la salvación. Por otro lado, Galilea era conocida como una región en la cual cada cierto tiempo salían algunos agitadores políticos llamados mesías, y esto era un problema. Esto hacía tanto que se dudara de Jesús y sus discípulos precisamente por provenir de Galilea. Era un lugar donde habitaba gente impura y se les consideraba ignorantes de la ley. Bueno, pero para que vean ustedes estos detalles, porque a mí me gustan los detalles y quiero que ustedes se fijen en detalles cuando leen un texto. Nazaret era una ciudad ignota, minúscula, incluso de mala fama. Recuerden en el Evangelio de Juan, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Esa es la respuesta que escucha Felipe. Tan insignificante que dije, Testamento no se menciona ni una sola vez la ciudad de Nazaret. Incluso cuando en el libro de Josué 19, 10, 16, se describe detalladamente la región de Galilea, no menciona a Nazaret. Tampoco un gran historiador judío, Flavio Josefo, del siglo I, al describir las guerras judías contra los romanos, menciona 44 ciudades galileas. Y dentro de esas 44 ciudades no está Nazaret. Otro documento, el Talmud, después vemos que es eso en algún momento, es una antigua tradición de escritos judíos, enumera una lista de 63 ciudades galileas. ¿Y qué creen? Tampoco está Nazaret. Nazaret está ausente de la geografía bíblica y de todo. O sea, no es una ciudad totalmente insignificante. Como vemos, el origen de Jesús en cuanto de Nazaret es insignificante. Si no me creen a mí, léanse el primer volumen de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, y ahí hay todo un detalle sobre eso, para que tengan una referencia de alguien que conoce muy bien la palabra y a quien yo admiro montones, el Papa de la Palabra, que Francisco le está siguiendo muy bien. Entonces Galilea, periferia. El centro era Judea y Jerusalén. ¿Y dónde es enviado el ángel Gabriel? El ángel de Dios, no a Jerusalén, sino allá, a Galilea. Es más, a una ciudad de Nazaret, a una virgen que moraba en la periferia. Ahí pueden ustedes luego hacer sus reflexiones. Entiendo a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Aquí hay un detalle histórico que nos queda otra cosa. A mí no me queda más que decir las cosas como históricamente fueron y no juzgarlas ni condenarlas con el hoy de lo que hemos avanzado en muchos derechos de la mujer. En aquel momento la mujer se definía por la relación con su padre. La mujer no tenía identidad propia, la recibía de su relación con el varón. Eso es muy interesante porque a mí me llama mucho la atención. Uno no entiende. Se habla tanto de liberación, de feminismo, etcétera, y todavía uno escucha hoy, en el siglo XXI, que algunas mujeres dicen su nombre con de fulano, o sea, de segura. Ya eso pasó hace tanto tiempo. Ya hoy la mujer no se define por su relación con el varón. Ella tiene su propia identidad. Yo no sé cómo es que todavía se hace, pero en fin, cada quien haga lo que quiere. Pero hay que tomar en cuenta esto porque a veces reclamamos derechos y luego hacemos todo lo contrario. Esa es la cosa que yo no entiendo de estas cosas. Vámonos con José. José es descendiente de David. Es la descendencia que permitirá que Jesús
en el árbol genealógico de David, aunque sea por una generación de paternidad adoptiva. José no genera, no aporta como hombre al nacimiento de Jesús, pero al ser padre adoptivo, recordemos que en el Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús, el examen de ADN no era de sangre. Se reconocía a una persona como hijo cuando el padre imponía el nombre. Aquí en el Evangelio de Lucas no es así, porque la mujer es María la encargada de ponerle el nombre. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este ángel, decía, es Dios personalizado que se apodera de toda la escena. Alégrate. Esta palabra es que en griego es más o menos así, porque más que salve, algunos traducen salve, que en el fondo sí suena parecido, pero es alégrate, tiene esa connotación de aceptación personalizada que promete una presencia y acompañamiento. No es que María se alegra por un momento, Dios habla con ella por un momento, no. Alégrate tiene este sentido de que Dios estará presente con ella y le acompañará en el camino que de por sí ya lleva, y ahora iniciará, si acepta, ser la madre de su hijo. Entonces esta presencia de Dios, Dios no irrumpe una vez y luego desaparece, no. Dios irrumpe en la historia y se queda con nosotros. El Evangelio termina con esa hermosísima palabra, Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces tenemos que entender estas palabras para entender más la presencia de Dios, sobre todo en estos tiempos de crisis que muchos nos preguntamos, o mucha gente se pregunta: ¿y dónde está Dios en todo esto? Está presente y quizá nos está diciendo: tengan paciencia y ya verán por qué. Y tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Hay que hacerlo. Entonces, esta palabra alégrate, María no es la primera que la recibe. Algo muy recibieron ya otras personas. Moisés en Éxodo 3:12, Jeremías en Jeremías 1:8, Gedeón en 6:9, Ruth en Ruth 2:4 y otros muchos. Ponernos ejemplos, hombres y mujeres. María no es la primera ni la única que recibe este saludo maravilloso. Alégrate. María en este momento hace su entrada en la Biblia y lo hace como llena de gracia. Ahora su nombre estará en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de aquí en adelante como llena de gracia. Y será en última instancia el verdadero nombre de María, el que mejor describe su personalidad interior. La palabra gracia en la Biblia significa favor de Dios, pero curiosamente también significa belleza. ¿Sí? Cuentas con la belleza de Dios. Eso es muy bonito. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean buenas y verdaderas. Yo siempre le digo a mis estudiantes del seminario que son 3 elementos: buenas, verdaderas y bellas. Estas 3 le encantan al Papa Benedicto XVI. De estas escribió mucho Hans Ur von Balthasar. Esto de la belleza. Y es que también eso es importante. La palabra de Dios, dijimos, no es solo un libro, es una persona y tiene una belleza impresionante. Por eso la palabra, no tenemos que la belleza de la palabra, como decía ayer, descontextualizándola y mucho menos usándola para asustar. Hermanos, por favor, no reenvíen algunos textos bíblicos que están sacando, sobre todo el Antiguo Testamento, para asustar, para anunciar. Contextualícenlos. Fíjense quién lo dijo, en qué libro del Pentateuco, qué profeta lo dijo, en qué situación lo dijo, qué estaba pasando. Ahí nos estaba pronosticando, profetizando sobre lo de hoy. Fue algo que ya pasó, aconteció, y ya el pueblo de Israel y los cristianos descubrimos aquella lección. ¿Qué nos puede decir esa palabra a nosotros hoy? Es otra cosa. Pero no tomamos palabras de la Biblia, le sacamos una foto ahí que asusta y las comenzamos a enviar. Por favor, no lo reenvíen, no hagamos daño. Ya hay bastante miedo con las noticias.
Ya hay bastante cuando lo dicen los funcionarios de gobierno, quédense en casa, esto va para largo, esto va a durar meses. Tranquilo, busque la palabra de Dios, no le arranque la belleza. La belleza es de sanación, de salvación. La belleza es de eso que estaba diciendo, favor de Dios. El favor de Dios está, en ese momento no lo entendamos. Atentos, no reenvíen mensajes bíblicos a menos de que alguien ponga allí en qué contexto se dio, histórico, cultural, político, religioso, qué quiso Dios con eso y qué aconteció después. Entonces sí, podemos luego aplicarlo al hoy de la historia. Otra vez, vean qué importante los contextos, eso es importantísimo. ¿Qué pasa? Al oír estas palabras, María se preocupó mucho, se turbó y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. Bueno, esta turbación de María es completamente lógica. Uno la puede entender perfectamente. La irrupción de Dios en la vida de una persona es siempre una sorpresa. Y la sorpresa siempre causa admiración, causa turbación. Muchos en el Antiguo Testamento era caer rostro en tierra, cubrirse el rostro. María se turba en su corazón, pero está en presencia del ángel, que es la forma como Dios se comunica con ella. Pero fijémonos qué dice el ángel. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Decía, el temor de María es el de retroceder de los pequeños que se sorprenden ante ser objetos de la atención por parte de Dios, de un ser muy importante. Y si alguien es Dios, ese alguien es Dios, ¿cómo puede ser de grande el temor? Y el pueblo después le decía a Moisés, ya no queremos ver más la nube, ve tú y habla. Causaba, la comunicación con Dios causa esta impresión. Entonces, ahora el ángel la va a tranquilizar, aclarando los motivos de su visita. Has hallado gracia ante Dios. ¿Qué es la gracia? En dos palabritas bien sencillas bíblicamente. Es la benevolencia divina hacia una persona, en este caso a María, que va a quedar embarazada. De aquí en adelante, el ángel va a explicar las características y la función del niño. El ángel no le va a decir a María que ella tiene que hacer, que en el fondo es lo que va a pasar al final, acoger. Todos los demás están en manos de Dios. Veamos. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Esta es la primera secuencia. Un hijo con nombre Jesús. Hagamos un pequeño paréntesis aquí también, porque dijimos que analizando el texto aprenderíamos muchas cosas bíblicas. Yo sé que los estudiantes y los sacerdotes que me están y religiosas, pues ya lo saben, pero hay un montón de gente que no lo sabe y muchos van a escuchar el video después y entonces hay que dejarles una aclaración. El nombre en esas culturas orientales tiene dos funciones. El nombre revela la identidad de la persona y la misión. La identidad de la persona, quién es y la misión, cuál es su función. Bueno, si el nombre Hijo de María es Jesús y revela su identidad, ¿qué significa el nombre de Jesús? Son dos palabras, Yahvé salva o salvará. Primera cosa, identidad, es Dios y su misión, salvar. Entonces, el nombre de Jesús es Dios salva, su identidad es Dios, su misión, salvar. Ahora bien, aquí hay un detalle bonito, voy a hacer un paréntesis un poquito muy largo, más larguito, porque es que esto es muy bonito y a veces es bueno saberlo. Además, yo no tengo ninguna prisa. Según el ministro, esto va a durar hasta meses, entonces tranquilos. Vean que Jesús viene de Yahvé salva. Ese es el Dios que se reveló a Moisés como yo soy el que soy. Normalmente traducimos estas 4 letras en hebreo por yo soy. Pero hay posibilidades de otras traducciones que van en el sentido de lo que dije, de lo que prometía el ángel a María. La gracia de Dios es algo presente, permanente, que le acompaña.
Yo soy también se puede traducir, y hay un autor alemán excelente, hizo una traducción de la Biblia maravillosa, pero está en alemán, lamentablemente no se ha traducido. Martin Buber, es una traducción de las más bellas que yo conozco. Él dice que se puede traducir: yo soy el que estaré siempre ahí donde tú estarás. Y esto es maravilloso. A Moisés no se le dice solamente yo soy, no, yo soy el que estaré ahí donde tú siempre estarás. Por eso lo envía en su nombre, por eso va, y con él Moisés tiene que darse cuenta que todo que él realizará como libertador van de la mano de Dios, porque es Dios el que actúa en él. Y esto es precisamente lo que pasa con Jesús. Y Jesús que salva es ese Dios que nos dice: yo estaré contigo siempre ahí donde tú estarás. Hay que pensar las consecuencias de esto. Hoy estamos viviendo, los cristianos, católicos y no católicos, estamos viviendo la experiencia de no tener los templos. Para los no católicos esto no es tan contundente como para los católicos, pero tenemos que aprender algo nuevo. Con la palabra, Dios está ahí presente. Con mi propia persona, Dios está presente. Con los acontecimientos, Dios está presente. Siempre ahí donde yo estoy. Por eso yo tengo que ser presencia de Dios y revelar que en mí Él se revela, que Él está presente. Dejemos hasta allí el paréntesis porque eso es importante. Luego ustedes sigan pensando en estas cositas que les dejo por allí también de tarea. Ahora, a partir de ese momento, cuando se dice vas a concebir y a dar a luz un hijo, el proyecto de Dios queda al descubierto. Concebir, dar a luz. El Salvador ya está aquí, ya está en las palabras del ángel. Siglos y siglos de espera se encuentran en pocas palabras, en unas cuantas sílabas. Es más, en una palabra, si somos más exactos: Jesús. En él Dios está presente. En él Dios está con nosotros, para usar el lenguaje de San Mateo. En él se hace presente el hoy de la historia. En él. El nombre de Dios, este detalle de identidad y misión. Dios además elige el nombre. No es María, ni en José, ni en Mateo es que elige el nombre, es Dios mismo. Dios se arroga los derechos de padre. Y aquí se marca la importancia de este niño en los planes divinos de Dios. A continuación, el ángel hace una explicación muy hermosa de quién es este Jesús. Y resulta de alguna manera y agrega detalles nuevos. No voy a detenerme demasiado en esto porque tiene demasiado contexto histórico. Veamos lo que dice. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. Es demasiada cosa lo que está aquí. Resumamos algunas cositas. Se describe de alguna manera lo que va a acontecer ahora. Cómo el niño desarrollará y se desarrollará en el marco de la historia. Será grande. Aquí hay una diferencia. En el anuncio de Juan Bautista se dice que será grande a los ojos de Dios. El texto que está antes del que estamos leyendo hoy. De Jesús se dice será grande, absoluto, sin ninguna otra comparación. Él será grande. Y se parte de aquí un hijo imprevisto. Se llega a este punto. Aquí está el Hijo del Altísimo, que se sentará sobre el trono de David, que reinará para siempre. Esos son los medios. Tu persona. María permitirá eso si dice que sí. En el fondo el ángel le dice: te toca a ti convertirte en protagonista de esta historia una vez que se realice en ti la de la concepción. Lo que María tiene que aportar y aporta en todo esto es su disponibilidad. Y ya lo dejas para el final porque quieres saber de qué es lo que está pasando. María le dijo entonces al ángel:
¿Cómo podré hacer esto puesto que yo permanezco virgen, puesto que no conozco varón? Ahora es una narración de todo en futuro, puros verbos en futuro. Y la pregunta es el cómo de la concepción. Y queda en oscuridad la modalidad de la cooperación humana. María pregunta al ángel el cómo se realizará la voluntad de Dios. No duda de Dios. Eso no es lo que ella pone en duda. Es más, no pone en duda nada. Pregunta cómo. Sabe que la palabra pronunciada por Dios es siempre posible. Y para ella no hay nada imposible. Le interesa cómo llegará ella a ser madre, y se ha propuesto mantenerse hasta el matrimonio. Sí, la pregunta es un poco, podríamos decir, la pregunta hasta suena rara, porque María, de por sí ya estando desposada con José, sabía que podía llegar a ser madre muy pronto. Pero el asunto es que ella todavía no vive con José. Entonces pregunta esto. Entonces viene la segunda secuencia. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo con su sombra. Eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. El ángel le explica a María, ella sencillamente deberá acoger. ¿Por qué? Porque será el Espíritu Santo el que descienda sobre ella. Será el Altísimo el que la cubra con su sombra, y entonces el santo nacerá de ella. ¿Pero qué tiene que hacer María? Abrirle el espacio, ahora le queda más claro, al Espíritu Santo. Es la alusión al poder de Dios. Si Dios fue capaz de crear al ser humano del polvo de la tierra, ¿tendrá ahora dificultades para hacerlo de nuevo en el seno de una virgen? Es el poder todopoderoso de Dios. Por eso el ángel insiste, porque para Dios nada hay imposible. El tiempo de nos está acabando. Voy a la parte final. Está luego el signo que el ángel. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María no pide ningún signo. María pregunta por cómo sucederá esto. El ángel le explica lo que va a pasar y le pone un ejemplo, que es un ejemplo impresionante. Porque hay que preguntarse, Isabel es una anciana, y esa ya tiene 6 meses de embarazo. Entonces, si Dios es capaz de que se engendre en una anciana estéril una vida, y para Él no hay nada imposible, ¿no puede también engendrar a su hijo en una mujer virgen? Entonces, el papel de María está en esta acción salvadora de Dios. No solamente es discreto su papel, de esto se ha dicho mucho, sino misterioso. Ella debe entregar todo su ser, toda su, hablemoslo con lenguaje de hoy, toda su feminidad, su fama, su maternidad al Dios de los hombres, al Dios del ser humano. No se le pide un imposible, porque ya le dijo el ángel, todo es posible para Dios, sino una actitud confiada para que Dios pueda actuar en ella y pueda actuar en nosotros. ¿Cuál es la respuesta de María? Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y eso es novedoso. En el Antiguo Testamento solo hay una mujer que dice que es esclava del Señor, que es Ana. Fuera de allí, la palabra esclavo solo se aplica a hombres. Uno podría pensar, con la irrupción de Dios en la historia de María, donde está diciendo que ahora irrumpe también en la figura de la maternidad, en la figura de la mujer que acoge la palabra, que se deja moldear por la palabra, que se deja, palabras de Benedicto XVI, performar por la palabra, porque la palabra nos performa, tiene un carácter performativo, nos va dando esta consistencia. ¿Qué hace María? Acepta el poder de Dios, se pone a su disposición y es discípula, no tanto por su matemática, que también lo es,
sino por la capacidad de escucha de la palabra de Dios, o sea, del ángel, y esta aceptación de la palabra en su vida con este hágase. Bien, hermanos, hay muchos detalles que se pueden ver en el texto, pero no tenemos más tiempo y no quiero extenderlo demasiado, no quiero cansarlos. Recordemos, sigamos nosotros profundizando. Les recomiendo a que el video queda en la página de Facebook, se puede escuchar. Tomen el texto, estamos en casa, quédate en casa. Ahora después del almuerzo, los que no han almorzado, algunos países ya están casi cenando, los que no han almorzado, aquí los de Centroamérica por ejemplo, pues en el almuerzo inclusive, ¿por qué no hacer un diálogo ahí en la mesa? Este es el texto de hoy, el padre dijo tal y tal cosa, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Por qué? Se trata de colocar la palabra de Dios en el centro de este quédate en casa, que es en el centro de esta familia reunida, como pocas veces lo había estado, tanto tiempo todos. Porque en vacaciones están los hijos, los papás no. En la vacaciones de los papás están los papás, pero los hijos no. Ahora estamos todos. Y eso es lo importante, vivirlo. Bien, hermanos, recordemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana con el texto que corresponde. Sigamos avanzando. Me alegro mucho de que tanta audiencia se haya interesado en estas transmisiones. Hago mi mejor esfuerzo de todo corazón. Si alguna cosa no lo digo clara, si alguna cosa tengo que corregir para que sea más entendible y más accesible, con todo gusto. Trátenme eso sí con misericordia. Ya saben, me pueden escribir a través de mensajes en la misma página de Facebook o en el correo la palabra @outlook.com. Algunos me han escrito unas preguntas que son multipreguntas, larguísimas. Como algunos de esos temas yo los voy a tratar, no les contesto lo que voy a tratar, solo contesto lo que no voy a ver. Entonces tenga paciencia porque algunas cosas ya están allí. Alguien me preguntó, bueno, ¿qué pasa, padre, si en mi casa, mi familia no está dispuesta, no está accesible a la palabra de Dios? Tenga paz, ore, invite. Si usted puso la Biblia en su mesa hoy, invite a escucharla, y alguno se para, o todos, usted mañana lo vuelve a hacer. La palabra no se impone, se propone. Además, ni usted ni yo, como María, somos los protagonistas. Es Dios. Él es el que dice cuándo irrumpe en la vida de una persona y cómo. Y el cómo es por acción del Espíritu Santo. No está en nuestras manos. Señor, yo hice lo que me tocaba a mí, el Espíritu Santo le toca todo lo demás. Y aquí termino yo lo que me tocaba a mí, el resto es del Espíritu Santo. Bien, hermanos, mañana a las 10 de la mañana, si Dios quiere, que Dios bendiga a su familia, a sus hogares, bendiga a este mundo en esta situación tan difícil, dramática y dolorosa que estamos viviendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.